Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis amigos y hermanos. Estamos aquí seguimos en San Salvador. Seguimos aquí en San Salvador. Estamos aquí en la Iglesia Pentecostal Internacional, Jesucristo el verdadero Dios. Gracias doy al Señor, al hermano Arnoldo Landaverde. Primeramente, pues gracias doy al Señor Jesús, para que no me van a malinterpretar, y también al hermano Arnoldo Landaverde, que nos ha tenido aquí hospedado en este lugar, pues con el fin de traer alguna enseñanza para la iglesia en este lugar y algunas otras congregaciones también que vamos a visitar. Para eso estamos aquí en El Salvador. Hoy, mis hermanos, vamos a mirar por qué la Biblia nos dice algo. Y quisiera que si hay algún pastor trinitario que pueda respondernos, que lo pueda hacer, o alguien que quiera respondernos, lo haga. Vamos a ver cómo nos estamos escuchando. Vamos a ver cómo nos estamos escuchando. Permítame, por favor. Vamos a escuchar cómo nos estamos escuchando. ¿Por qué la Biblia, pastor trinitario, Sí. que pueda respondernos, que lo pueda hacer, o alguien que quiera respondernos, ¿Sí se escucha bien? lo haga? Vamos a ver cómo nos estamos escuchando. Sí, se está escuchando bien. Listo. Entonces vamos mis hermanos, a mirar si alguien puede responder este argumento. Si alguien lo puede hacer, bueno, bienvenido es. ¿Por qué la Biblia no dice, por qué aquí en la Biblia no dice, por qué siempre dice que los apóstoles predicaban a Jesucristo, a Cristo, a Jesús, al Señor Jesús? ¿Por qué la Biblia nos dice eso? Sería bueno no tenemos señal. No tenemos señal. Sí. ¿Por qué aquí en la Biblia Bueno, sí. no dice que predicaban? ¿Sí tenemos señal o no tenemos señal? La verdad no sé. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Es que no veo ningún comentario, no veo nada. ¿Qué me dicen ustedes? No. A ver. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Por favor, déjenme algún comentario si me están escuchando bien, si me están viendo bien. Por favor, escriban allí para poder ver. Bueno, como les decía, ¿por qué la Biblia no dice que, por ejemplo, predicaban a la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué la Biblia no dice que predicaban a la Trinidad? ¿Por qué la Biblia no dice que predicaban a la primera, a la segunda y la tercera persona divina? ¿Por qué la Biblia dice que predicaban a Cristo? Yo necesito saber eso. Necesito saber eso. Literalmente eso. ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Mm? ¿Habrá algún trinitario que pueda explicarme eso? Porque cuando yo tomo lectura bíblica, a ver por aquí, me pongo por aquí el celular. Cuando yo tomo lectura bíblica, por ejemplo, vamos a comenzar en Hechos de los Apóstoles. Comencemos a leer solamente los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer. Miremos. Vamos a leer los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en Hechos capítulo
En Hechos, gracias hermano Julio Mateus. En Hechos capítulo 9 dice que después de que Pablo, el Señor se le aparece, dice que no predicaba la Trinidad. Dice, y enseguida predicaba a Cristo. Bueno, ¿habrá alguien que me pueda explicar esto? Necesito un pastor trinitario. Un trinitario que me llame al WhatsApp, más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Miremos. Hechos capítulo 9 dice, cuando Pablo recibe la revelación, el Señor se le revela, el Señor se le muestra, dice aquí, enseguida predicaba a Cristo. ¿Por qué no dice que enseguida predicaba la Trinidad? ¿Usted no se ha colocado a pensar eso? ¿Por qué no dice enseguida predicaba a la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué no dice enseguida predicaba a las tres personas divinas? Porque yo no encuentro eso. Yo necesito que alguien me llame y me explique eso. En vivo me lo explique. Aquí mismo en el capítulo 9, verso 35, leamos lo que dice. Aconteció, vamos a leer desde el verso 32, ¿les parece? Dice, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, o que habitaban en Lida. ¿Qué dice aquí? Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate a tu cama. Enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué no dice se convirtieron a la Trinidad? ¿Por qué no dice se convirtieron a las tres personas divinas? ¿Por qué no dice así? Por favor, necesito un pastor trinitario o un erudito trinitario que me descifre esto, porque no logro entender. Si los apóstoles eran trinitarios, pues deberían decir, enseguida predicaba a las tres personas divinas, o al Dios triuno, o al Dios trino, o a las dos personas divinas, o a la segunda persona de la Trinidad, o a la segunda persona de la divinidad. No dice así. Verso 45, vamos a leer el verso 42. Dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Usted sí está leyendo bien? Muchos creyeron en el Señor. No dice creyeron los señores, no dice nada de eso. No dice se convirtieron a los señores. Que alguien me explique esto. No logro entenderlo. Que alguien me lo explique. Miremos en el capítulo 11, verso 20 y verso 21. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esto está tremendo. Que alguien me explique, un pastor trinitario, por favor. Que me explique un pastor trinitario esto. Necesito que el pastor trinitario me explique esto. Dice, enseguida predicaban, estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús. Vamos a leer el verso 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. A ver, ¿por qué nos llaman? Más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Llamen por favor y me responden, ¿vale? ¿Por qué no dice predicaban a las tres personas divinas, o gran número creyó y se convirtió a las tres personas divinas, al Dios triuno, al Dios trino, creyeron las tres personas divinas, creyeron las dos personas divinas, sino que todo es cristocéntrico? ¿Por qué dice eso? La Biblia
nos está narrando que la iglesia primitiva y los apóstoles eran cristocéntricos. ¿Mm? ¿Mm? Que alguien me llame, por favor. Necesito que alguien interactúe conmigo en esta noche. Me responda a esto. A ver. Capítulo, vamos a leer. Sigamos leyendo aquí. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 14, verso 21 y verso 23. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Tremendo esto. Tremendo. ¿Por qué no dice, los encomendaron a los señores en quienes habían creído? La iglesia no creía, la iglesia, de verdad se los digo, la iglesia primitiva no creía en varias personas divinas. No dice eso. Por eso no dice que no creyeron los señores, no creyeron las tres personas divinas, no creyeron en la Trinidad, no creyeron en nada de eso. Pero sigamos leyendo eso. ¿No van a llamar? ¿En serio no me van a llamar? ¿No son capaces de llamarme los amigos trinitarios? Hombre, llamen y expongamos. Llamen y expongamos. Sería bueno que me llamasen. Que todo el mundo sepa esta realidad tan grande. Escuche, que todo el mundo sepa esta realidad tan grande. Si yo tengo la razón, pues ustedes obviamente se van a quedar callados. Si usted tiene la razón, va a tomar el teléfono a esta hora, va a llamar. Hace rato yo tengo la respuesta a tu pregunta. Es lo que van a decir. Y vamos a comenzar a hablar. Sigamos mirando esto. Capítulo 16, verso 30. Dice, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se refiere al carcelero de Filipos. Verso 34 dice, y llevándoles, a ver, leamos el verso 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Escuche las palabras que le dice Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bravo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Cómo va a ser posible eso? Si Pablo fuese trinitario, hubiese dicho, cree en las tres divinas personas. Si Pablo fuese trinitario, hubiese dicho, o binitario o dualista, cree en las dos personas divinas y serás salvo. Pero Pablo no dijo eso, Pablo era cristocéntrico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Debería haber dicho de haber creído al Dios triuno, de haber creído al Dios trino. Hubiera sido lo más conveniente, pero no dice eso. ¿Quién va a responder? Por favor, ¿puedes llamar? ¿Puedes responder estas sencillas preguntas? ¿O por qué no lo puedes hacer? Dime por qué no lo puedes hacer. Dime por qué no puedes. Sería bueno que lo hicieras, hombre. Sería bueno que lo hicieras. A ver. Sigamos aquí. Dice así, mire, a los 17 versos 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús.
¿Mm? ¿Por qué no dijeron, hay otros reyes, o otras 3 personas, o otros no? Solamente porque todo tiene que ser dado al Señor Jesús. ¿Mm? A ver, ¿quién va a llamar? Estoy esperando la llamada de un trinitario esforzado y valiente. Que explique, o un dualista, un testigo de Jehová, cualquiera, que me explique su doctrina empezando desde aquí, desde estos versos. Cualquiera. Pero como lo dije, como saben que no tienen verdad, por eso no van a llamar, por eso no van a llamar, porque saben que no tienen doctrina, no tienen la verdad. Capítulo 18, capítulo 18, vamos a leer allí. Dice, verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, los cuales estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, si no habla, no calles. A ver, ¿quién? Nadie va a ser capaz de responder, de verdad. Qué pesar de los amigos trinos. No pueden responder esto. No lo podrán responder. Capítulo 19, verso 17 y verso 18. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Magnificaban el nombre del Señor Jesús. O sea, la iglesia, sí es la iglesia del nombre. Es la iglesia del nombre. Bueno, ¿por qué ninguno quiere responder? Vamos a dejar ya la Biblia aquí y vamos a esperar unos minuticos que alguien llame y nos responda. Recuerde que el número es el más 57 318 436 0745. Recuerde que ese es el número para que usted llame y pueda mostrarnos con la escritura que yo estoy equivocado, que Pablo y todos los hechos de los apóstoles digan que Pablo y los apóstoles hablaban en el nombre de la Trinidad, de las 2 personas divinas, de la segunda persona de la Trinidad, que no hablaban como yo dije. Estoy esperando. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a llamar? ¿Ninguno? ¿Sí ven? Pues ningún trinitario podrá responder esto. Ningún erudito trinitario podrá responder estos argumentos o podrá refutar esos argumentos que yo he dado hoy y tampoco podrá responder a las preguntas que yo he planteado hoy. Ninguno. Porque la iglesia apostólica no era trinitaria, era unicitaria, era la iglesia del nombre. Porque solamente en el nombre de Jesús bautizaron, solamente hablaron del Señor Jesús, hablaron del Evangelio del Señor Jesús, hablaron de aquel rey que es Jesús, no más. No hablaron de más, hablaron del Señor, de Cristo, nada más. Era una iglesia totalmente cristocéntrica. Bueno, nadie quiso llamar. Nadie quiso llamar. Eso indica que, como siempre lo he dicho, que el trinitario nunca podrá demostrar nada. Hoy hablaba con uno de los jóvenes de aquí y él me decía, es que tiene por aquí a una casa de aquí, hay como una panadería, digámoslo así, y hay un joven trinitario que trabaja allí. Y el hermano me decía, hablándome sobre estos
amigos, me decía que esta persona siempre le citaba textos, donde él, por ejemplo, la muerte de Esteban, entonces decía que allí estaba la Trinidad. Y entonces eso fue lo que precisamente le dije yo al hermano. Lo que precisamente le dije yo al hermano fue que los trinitarios solamente citan textos, no los explican. Que nosotros los apostólicos del nombre, estamos obligados a responder, a enseñar. Ellos solamente citan textos. No te van a explicar, no te van a poner un contexto, un antitexto, no te van a explicar nada de eso. Mire, pero es que tal texto habla, por ejemplo, como le decía yo a él, en el bautismo, la muerte de Esteban. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Esteban. ¿Estaba Dios el Padre o estaba el Padre aquí, Jesús a la derecha? Es lo que dicen, lo cual el texto no dice eso, ni el contexto lo afirma para que se diga eso. Es siempre lo único que van a hacer es citarte textos. No te van a poder hablar nada más. Listo, mis hermanos, entonces, miren, nadie llamó. Si vemos, nadie llamó, nadie pudo. La Trinidad, ningún pastor trinitario podrá hablar sobre esto. Ninguno. Bueno, Dios les bendiga. Hasta la próxima, Dios les guarde.